Hola, buenas a todos los que os estáis incorporando. Estoy. Vamos a darle. Bienvenidos a esta segunda sesión de The Block World. Hoy tenemos el placer de tener otra vez a mi querida Félix con nosotros. Muchas gracias por volver aquí a visitarnos. Hola, Miguel. Hola, Félix. ¿Cómo estáis? Hola, buenas noches. Buenas. Ya hicimos las presentaciones la semana pasada, así que yo diría que hoy vamos directo al turrón. Hace 2 semanas nos dejasteis a muchos así con la boca abierta, escuchando la charla que nos regalasteis. Ahí se puso en contexto al libro. Bien podéis ver cuál era vuestro sentimiento entonces a la hora de abordar o las diferentes noticias o que iban saliendo, los eventos que iban sucediendo durante estos 2 años que duró la guerra por el tamaño del bloque. Hoy creo que vamos a empezar directamente con las preguntas que tengan aquí la familia. Y nada, vamos dando paso a cada uno y a ver qué tienen por decir. Podéis empezar a preguntar o comentar lo que queráis. Entropy, pues mientras se piensan más preguntas, yo quiero responder a una cosa que preguntaron el otro día y que me intenté responder, pero quizás no lo hice muy bien, y que fue la posibilidad de un ataque eh, a través de la minería, eh, en el que se censure o sanciones transacciones a través de lo que son las direcciones prohibidas de la lista OFAC y de los países sancionados y las entidades sancionadas. Que ya hemos visto que algunos mineros, por cumplir con la normativa americana, han sancionado transacciones, bueno, en Bitcoin muy poco, pero en Ethereum ha habido más y con el tema de Tornado Cash. Y bueno, perdón, había en Ethereum, creo que había una lista muy importante de validadores que estaban sancionando, que estaban censurando transacciones relacionadas con entidades sancionadas o con países sancionados. Eh, yo creo que este ataque en Bitcoin es posible, por supuesto, pero no es muy efectivo. ¿Por qué? Porque ahora mismo OFAC, la Oficina de Prevención de Financiación del Terrorismo y de Cumplimiento Normativo y tal de Estados Unidos, lo que está publicando es una lista de direcciones de Bitcoin relacionadas con entidades sancionadas. Esa lista se queda obsoleta a los 5 minutos. Es un poco absurdo. Es un poco absurdo. Entonces, es un juego del ratón y el gato en el que los que intentan imponer estas sanciones lo único que consiguen es estar persiguiendo nuevas direcciones continuamente sin ninguna efectividad. Y aunque tuvieran la posibilidad de poner a todos los mineros a cumplir con esas normas, inútiles, pero a cumplir con ellas, no conseguirían nada. O sea, que es algo poco efectivo, que necesitaría un gran consenso de mineros para poder ser eficaz. Y ese consenso de mineros pues tendría que estar mayoritariamente en Estados Unidos para que obedezcan al regulador americano, o ponme Estados Unidos y Europa. El minero chino le va a dar igual, bueno, o el minero ya iraní o de cualquier otro sitio le va a dar absolutamente igual que la OFAC, la Oficina de Sanciones Americana, diga: censura esta lista de direcciones, no aceptes ninguna transacción que vaya a una de estas direcciones de Bitcoin. Es absurdo por todos lados. Pero bueno, como siempre intentan mil vías de ataque a ver qué funciona. Pero esa no la veo yo muy peligrosa, la verdad. Claro, es que aparte de la presión que puedes poner a los mineros, también es limitada a las compañías que sean públicas, digamos, ¿no? En Estados Unidos, y vas a poder presionar y a los recursos con los que la pool propia mine, pero todos los mineros que apuntan a la pool, o sea, cambiar de pool cuesta medio minuto. Ah, Claro, claro, ah, los mineros tienen mucha facilidad de moverse, eh, tanto de mover el software como de mover el hardware.
y de mover a las personas. O sea, tú eres una empresa que tu negocio es este, te puedes mover y te tienes que mover hacia donde te fastidien menos. En cambio, tú eres Coinbase y tienes 50 millones de usuarios en Estados Unidos, no te puedes escapar de la regulación americana. Por eso yo creo que los ataques más grandes vendrán sobre los exchanges y sobre los wallets custodios mucho antes que sobre la minería. Por una cuestión de efectividad, nada más. Sí, realmente donde yo creo que más pueden hacer y donde más se intenta hacer es ¿no? Lo de las off-ramps, ¿no? Las rampas de entrada y salida. Todo lo demás es más complicado y ya lo vemos, por eso la importancia de no KIC, no utilizar exchanges centralizados. Yo creo que ahí es donde se está poniendo el peso para controlar. Una vez ya estás dentro y ya te mueves por el protocolo, ya es más complicado. Sí, además, por completar, bueno, estoy de acuerdo totalmente con lo que ha explicado Félix. Yo creo que hay algo que para los posibles atacantes les condena un poco a la melancolía atacando a Bitcoin, ¿no? Que es que según va pasando el tiempo, el efecto Lindy, ya sabéis, ¿no? Que se va haciendo más difícil, ¿no? Esos ataques. Entonces, o bien son ataques que ya se han intentado y que no son muy eficaces, porque son conocidos o tal, son repeticiones, pequeñas variantes, no son eficaces, o bien tienen que ser ataques cada vez más sofisticados y por tanto también más difíciles de llevar a cabo, ¿no? Y yo también creo que por la vía, digamos, nativa de Bitcoin, los ataques, en fin, que hemos visto un poco, pues que no van muy allá. Y si acaso, cuando ha habido algo que es peligro, normalmente la gente, los mineros, en este caso, también se mueven. Es decir, no se van a quedar quietos, como acordado lo que pasó no hace tanto con las prohibiciones en China, ¿no? Pues rápidamente se largaron. Eso en su momento, visto estáticamente, pues parecía un drama, ¿no? Es que China tiene, no sé, el 70% de la minería. Si se prohíbe, eso va a ser un drama. En 15 días ya se habían mudado, ¿no? O ahora ya no se habla tanto, pero bueno, sí, ahora de otra manera los ataques de mayoría, ¿no? Ha habido momentos en que hace años que hubo pools que tenían mayoría y al final los mineros se mueven, se reparten, no hay incentivo a atacar. En fin, otra cosa es todo el tema de un RAM que decía Entropy y tal, los exchanges, los puntos calientes ahí de intercambio, las partes reguladas, ahora lo de los ETFs, es otro cantar, ¿no? Pero ahí ya, digamos, como que uno está expuesto en fin, como al mundo fuera de Bitcoin, ¿no? Entonces ahí Bitcoin pierde Bitcoin, los que usan Bitcoin de esa manera, es decir, de una manera no nativa, pues están expuestos a los peligros de los productos financieros generales, ¿no? Sí, el que compra un ETF está comprando el pasivo del emisor del ETF. Eso es. Y es verdad que, bueno, se dice, no, pero es que si todo acaba siendo ETFs y si Coinbase tiene, no sé, 90%, pero claro, son ifs, ¿no? que, en fin, que ya se verá si eso pasa. Es muy poco probable, ¿no? Que eso suceda, pero en fin. Bueno, espérate que hackeen un ETF, porque ya hemos visto el otro día, uno de los ETFs ha sido lo suficientemente valiente, no me acuerdo cuál, para publicar la dirección de Bitcoin donde los tienen todos depositados. Inmediatamente se ha visto que era un legacy address, ni siquiera era una multisig y que está todo ahí con una sola firma. O sea, espérate tú a que uno de estos meta una pata, use un equipo no seguro y le roben una clave privada y se vayan con 500 millones de dinero del ETF. Ahí podemos ver grandes escándalos también. Sí. Va a haber. Yo creo que lo de los ETF se ha pensado muy mal porque básicamente lo que se ha generado es una capa de contraparte, de peligro de contraparte, y eso, pues como ha pasado en su momento con los exchanges, son puntos únicos de fallo y acabará pasando factura. Pero bueno, ya sabemos, Bitcoin es antifrágil y esas cosas permiten que de manera dura, pero que mucha gente aprenda, o sea, que no hay atajos. Entonces, si tú quieres un producto financiero que te simplifique
tu exposición a Bitcoin, pues corres ese tipo de peligro. Seguramente la siguiente vez ya no lo hagas. No sé, es un poco duro, pero es como se aprende también en este Bueno, mundo. Pero pero no es que todo el mundo vaya a caer, o sea, habrá un susto, no, claro, cae claro, un ETF, lo hará claro. mal y entonces los demás inmediatamente reaccionarán porque teniendo millones en juego, miles de millones en juego, el incentivo y la presión de todos sus inversores y los bancos y los accionistas diciéndole, oye, asegúrame de que esto que le ha pasado a Vanguard o a quien sea no le puede pasar al tuyo. Y entonces se pondrán las pilas. Y entonces sí, el aprendizaje será a base de tortas, pero no significa que todo el mundo se lleve la torta. Se la llevará uno y los demás reaccionarán, si son profesionales. Sí, sí, salvo escenarios muy improbables como creo que era, no sé si era Álvaro quien lo decía, como una orden ejecutiva, ¿no? La 6103 o algo La así. confiscación del oro, la confiscación del oro entre Eso todos. es, que es muy poco probable, pero que fuera todo, pero claro, esos peligros existen, obviamente, pero yo creo que todo esto también sirve para ir aprendiendo, es decir, también se aprendió con toda la experiencia de Mt. Gox y claro, es una vía dura de aprendizaje y obviamente no todo el mundo, no todo el mundo de primeras lo percibe, ¿no? Esos peligros. Pero bueno, eso forma parte del día a día de Bitcoin desde el minuto uno. No hay que asustarse por eso, al revés. Es lo que lo hace fuerte también. Si hubiera un punto único de fallo en Bitcoin, que no lo conocemos, pero si lo hubiera, pues, y se descubriera, pues significaría que hay algo que mejorar, que corregir, que aprender. Y es así como esto se va haciendo cada vez más fuerte. Bitcoin es puramente pensamiento adversario desde el minuto uno y tiene que estar expuesto. Es como los organismos vivos, que para hacerse fuerte, para generar anticuerpos, tienen que exponerse a las amenazas. Hablando de adversarios, tenemos en las noticias a Fake Toshi también, que parece que va a perder el juicio y, y no solo parece que va a perder el juicio, sino parece que le han vuelto a pillar en falsificaciones muy burdas. Como ha sido una de ellas que ha metido código para demostrar que sabía programar en C++, ha metido código C++ usando funciones ha sacado un programa suyo antiguo del año 2011 de C++ usando funciones que según el propio programador, desarrollador jefe de C++, no se inventaron hasta 2017 o no se incluyeron hasta 2017. Y varias cosas de esas le han pillado. Es tremendo. Madre mía, ¿cómo sigue este hombre, eh? Sí, Yo no sé cómo o aún le sea, aceptan juicios. ha sido muy, muy gorda esa, porque ha sido el creador de C++, el Bjarne Stroupuch, como se diga, el que le contestó, ¿no? Me parece, si no me equivoco, le dijo que eran funciones que no existían, entonces, en fin. Pero Sí, va a vamos, acabar mal. esa Va a y perder 20 juicio más. O sea, sí, sí, la lista sí, sí. de falsificaciones en la que le han pillado con las manos en la masa era muy larga. Lo que pasa es que tampoco es cuestión de aburrir y yo me la miré un poco por encima. Esa fue la que más me llamó la atención. Pero había otra que había sacado un documento de Word usando una fuente que todavía no estaba en Word en esa fecha. O sea, una tras otra tras otra. Y el tío no se corta un pelo. O sea, dices tú, vamos a ver, antes se pillaba mentiroso con cojo, si tienes que mentir, miente poco. Pues no, este tío miente en cantidades industriales y no le pillan más porque es tanto papeleo que yo creo que no se lo miran todo. Sí, usa una técnica de los mentirosos patológicos, yo creo, que bueno, aquí estamos familiarizados, ¿no? Con eh, nuestro presidente, que consiste en que cada mentira haces una más gorda después, y eso es lo que va haciendo él, ¿no? Y cada vez una más gorda. Y entonces no tiene fin, no sé, supongo que en algún momento, pues sí, por vía judicial o algo de esto, pues acabará parando, pero de momento su técnica es esa. O sea, una mentira la cubre con otra mayor. Y bueno, no sé, también ya la gente se había olvidado un poco de él. Sí, pero por desgracia ha hecho mucho daño a mucha gente, ¿eh? Ya Sí, comentaba el sí. otro día que así como yo a Roger Ver creo que de forma idealista estaba muy equivocado, pero iba de forma idealista.
a este, vamos, este ha sido un estafador desde el principio y hay maldad. O sea, no es solo idealismo o diferencia de opiniones o es que yo tengo una visión distinta. No, este ha ido a engañar desde el principio y hay mucha gente que desgraciadamente ha caído. Sí, es verdad, con una mentira además de tal calibre, ¿no? De atribuirse la identidad de Satoshi, en fin, es tremendo, sí, y el daño que ha hecho. Todos somos Satoshi menos Craig Wright, que es... ¿Creéis que Gavin Andersen fue engañado también, como se explica en el libro, o formó parte de la trama? Sí, yo pienso que fue engañado. ¿Y sabes cuál es la principal evidencia que uso para eso? Que cayó durante mucho tiempo. O sea, si tú eres un estafador y estás en el ajo, no te callas. Haces lo que este hombre y intentas reforzar y si tienes una respuesta para todo y si de repente te entran dudas y dices, ahí va, que me la han colado, que me he jugado mi reputación y la he cagado. Ahí te Sí, quedas callado. Y yo no lo sé, no tengo ninguna prueba, pero mi interpretación es que el tío lleva años callado de la vergüenza que ha pasado y de cómo se le han colado. sí, lo que pasa es que tomó muy pocas precauciones, o sea, no es lo mismo que si me engañan a mí o a ti, o sea, es alguien que de un perfil muy alto y que se dejara engañar, si es eso, no dice nada bueno sobre su competencia técnica y eso en un hacker es casi peor que te pillen en una mentira. Es posible que fuera una mezcla y que él quisiera creer que era cierto porque se dejó, vamos, que no tomó ninguna precaución, o sea, no verificó nada, ¿no? O sea, cualquier usuario un poco avanzado de Bitcoin no se deja engañar como se dejó engañar él, que ni siquiera tocó o sea, ni siquiera se acercó al ordenador de este tío. En No, fin. y que no lo hizo en su ordenador o en un ordenador Sí, sí. neutral, lo hizo con uno que le Sí, trajeron. sí. Ridículo, vamos. Por eso. Entonces, quizá quiso, no sé, quería creerle, por la razón que fuera, yo qué sé. Pero si no, y si se dejó engañar, pues dice muy poco de Gavin y también Gavin se atribuyó ahí, ¿no? Como una especie de línea sucesoria que parece que si se dejó engañar así es que le venía demasiado grande. En fin, pero bueno, eso él lo sabrá. Lo acabará contando, yo creo. Yo creo que hay gente que luego nunca, pero muchas cosas se acaban sabiendo y lo acaban Sí. contando. Y, o sea, si Gavin de aquí a 10 años no le hacen una entrevista en un documental sobre Bitcoin y le preguntan, oye, pero a ver, ¿qué pasó? Y no tiene una versión en la que haga un mea culpa, me sorprendería. Sí, va a De hecho, quedar creo mal en que cualquier caso. Va a quedar mal en cualquier caso. Porque si actualizó le engañaron, malo. el post de... Sí, perdón. No, solo quería comentar que hace, no sé si fue hace un par de años o así, actualizó el post del blog Gavin Andersen admitiendo que se había equivocado. Pues fíjate, si es que sí. Casi. A mí lo que me hizo sospechar mucho fue el silencio. O sea, si tú estás en la estafa, pues no te callas. Sales ahí a todos los altavoces, pero bueno, ya lo he dicho, ya. Vamos. Que sí, Yo que recuerdo de me primera culpa no. mano aquello, eso lo recuerdo bien, y o sea, la gente, mucha gente se lo dijo desde el minuto 1, que le habían engañado. O sea, la gente presumió buena fe y le dijo que eso no, y él pues se lo negaba. Gavin Hasta también Vitalik, es muy hasta arrogante. Vitalik. Sí, Gavin es muy arrogante y no quería reconocerlo de ninguna manera, y pues sí, mira, si lo acaba reconociendo, pero claro, al cabo de un montón de años, en fin. Bueno, Es que había es un episodio un gente, poco perdón. vergonzoso. Sí, perdón. Había gente esperando para hacer la comprobación. El mismo autor lo dice en el capítulo de Fektoshi, creo, si no recuerdo mal, que dice, yo estaba delante del ordenador
preparado con 2 ordenadores, no abierto el otro para comprobar las firmas y tal. Y dice, tan pronto como vi el papel me di cuenta que aquello era una farsa y un sinsentido. Pero bueno, un sinsentido lo suficientemente técnico como para que mucha gente, para empezar los periodistas que estaban por ahí que no tenían ni idea, cayesen todos y lo multiplicasen con sus altavoces mediáticos y tal, de la BBC y del Financial Times y de todos los demás. Sí, es que para colmo la verificación era súper simple. O sea, es como lo de las verificaciones de que un bloque es correcto o no, que no requiere unas facultades técnicas muy avanzadas. Y entonces lo que hizo fue una nube de humo ahí, ¿no? Para que pareciera, pero no era más que lo único que tenía que hacer era firmar algo con alguno de los primeros, con la clave privada de alguno de los primeros bloques, ya está. O sea, no tenía que hacer más. Y eso nunca lo hizo. Se le ha pedido 1.000.000 de veces. Y era lo que le tenía que haber pedido, no se tenía que haber complicado más, Gavin. Y por eso es tan chocante que se dejase engañar, porque, en fin, todo muy raro. Pero bueno. O sea, cualquier usuario de criptografía de clave pública, de PGP, sabe cómo tiene que hacer para verificar que es él. O sea, cualquier usuario de PGP está familiarizado con la operación que tenía que realizar. Si queréis pasamos a otra cuestión ahora que veo que está Satoshi aquí con nosotros, que ha comentado hoy algo en el chat que quería comentar. ¿Quieres pasar lo que has escrito en el chat? Bueno, creo que lo han comentado un poco también al principio, antes, sobre los ETFs, ¿no? Era el riesgo de que haya un robo grande de bitcoins de los que están custodiados de los ETFs por Coinbase y que se pudiera plantear, como pasó con Ethereum, el que se haga un fork para recuperarlos. Yo no veo ninguna posibilidad, ¿no?, de que llegara a buen puerto ese fork, pero toda la polémica que se crearía, todo el FUD, pues sí que podría ser problemático, por lo menos en el corto y medio plazo, para la apreciación sobre Bitcoin, digamos, por el mercado, por el público en general. Bueno, vamos a explorar este escenario. O sea, no puede ser uno de los ETFs chicos porque los demás de Wall Street les mandarían a freír espárragos. Pero ponte que el problema lo tiene Coinbase, que es el custodio pues de los 11 ETFs, creo que de 7, ¿no? O de 8. O de 9 incluso, no sé. Fidelity hace su propia custodia y luego había otro, Grayscale hace el suyo propio y luego había otro, bueno, da igual. El 70% de los... no, perdón, Grayscale los tiene con Coinbase, qué tontería. El 70% de los ETFs tienen sus fondos con Coinbase. Imagínate que hay un fallo de seguridad en Coinbase, yo qué sé, alguien consigue hacerle ingeniería social a los empleados clave y de alguna manera meterle un virus o robar las claves privadas de la... Es que es muy difícil, es que tienen muchas medidas de seguridad, ¿eh? Y tienen un almacenamiento frío bastante frío. Pero bueno, pongamos que consiguen, yo qué sé, que hacen una misión imposible ahí, se cuelan en el búnker, acceden al ordenador en frío con las claves privadas que se usa para firmar, le meten un pincho ahí que conecta a internet de alguna manera y consiguen robar la información clave y de repente un día nos levantamos con que Coinbase anuncia que le han desaparecido, yo qué sé, 8.000 millones de dólares en Bitcoin a una dirección que no controlan. O sea, han visto el movimiento a una dirección que no controlan y de esa dirección que no controlan se ha dividido en 1.000 transacciones o en 100.000 transacciones a miles de direcciones y el dinero se ha perdido y no saben qué hacer. Pongámonos en este escenario. Y ahora Coinbase y BlackRock y todos los que tenían ese dinero dicen, solo hay una solución. Tenemos que irnos 24 horas atrás y deshacer todos esos movimientos. Porque es que nos estamos jugando miles de millones. Vamos, lo que pasó con la DAO de Ethereum,
que eran, ¿qué? 160 millones, 200 millones, bueno, era más o menos de esa cuantía, pero que en su día era una cuantía muy importante de Ethereum, o sea, era, pues no me acuerdo si era de los ETHs circulares, no, me lo voy a inventar, así que no lo voy a decir, pero era una cuantía importante. Sobre todo era de los jefes. Claro, era de los jefes. En la DAO se había metido, exacto. Y ahora de repente, bueno, pues Vitalik en su día escribió en el chat, stop trading, bloquea todos los exchanges y le hicieron caso. Que vamos a hacer el rollback, que vamos a hacer vamos a volver al pasado en la cadena de bloques. ¿A quién le escriben eso en Bitcoin? O sea, se lo escriben a Coinbase, vale. ¿Se lo van a escribir a Binance? Binance estaría frotándose las manos. Diría, si se hunde Coinbase, me quedo yo con todo el mercado. ¿Se lo van a escribir a, no sé, a un exchange en China o en Corea y los mineros van a dejar de minar cuando están generando bitcoins que pueden usar todos los días? O sea, ¿les harían caso? Sería muy difícil. Pero bueno, digamos que consiguen suficiente gente que les haga caso para hacer un fork. Porque claramente no van a parar la cadena, pero bueno, vamos a hacer un fork y tenemos suficiente dinero como para... Porque claro, los fondos a recuperar son miles de millones, ¿no? Bueno, pues entonces estamos dispuestos a gastarnos cientos de millones en comprar a los mineros durante 2 días para que nuestro fork sea el ganador. ¿Qué van a hacer los usuarios? O sea, los usuarios que le hicieron el UASF a las mayores empresas de Bitcoin, que entonces realmente eran empresas pequeñas para lo que es el resto, el mundo financiero, le van a hacer el favor a BlackRock y a toda esta gente de cambiar la inmutabilidad de Bitcoin. O sea, los nodos, mi nodo no va a... O sea, yo no voy a actualizar mi nodo con un software que salga recomendado por BlackRock. Por mucho que compren al dev, a los devs o a quien sea. O sea, lo veo muy difícil, pero bueno, es un escenario que me interesa explorar mentalmente, pero me cuesta mucho imaginar que, que decenas de millones de bitcoins por todo el mundo estarían de acuerdo o no se defenderían con uñas y dientes de algo así. Yo lo veo imposible. Primero, lo que cuento que existe la experiencia previa, es decir, que ya conocemos lo del DAO y casi la identidad de Bitcoin se formó ahí, ¿no? Todo el tema de la inmutabilidad frente a la marcha atrás que se hizo en Ethereum, ¿no? Luego que Bitcoin es muchísimo ya más grande de lo que era Ethereum entonces y poner a tanta gente de acuerdo es que es imposible. Lo que decimos siempre, no sé, es como si dice, bueno, y si se ponen de acuerdo, yo qué sé, para duplicar la masa monetaria o algo así, en vez de 21 millones, pues 42, pues bueno, o sea, todo es posible, ¿no? Teóricamente, pero en términos reales yo veo es que eso afecta directamente a la naturaleza inmutable de Bitcoin. O sea, es que no, por mucho que se empeñaran las empresas... de hecho, eso haría más fuerte a Bitcoin, porque si lo intentan, que yo dudo que ni siquiera Coinbase se llegara a plantear algo así, pero si alguno intentara plantearlo, yo creo que eso solo haría fuerte a Bitcoin porque se darían con la puerta en las narices. Un poco, ahí sí se puede hacer la analogía con lo que pasó con el tema del tamaño de bloque, que hubo un intento, ese fue un intento también absolutamente serio, sistemático, con muchísimo dinero de por medio, empresas las más grandes en aquel momento, y no salió. Pues esto sería un poco igual, ¿no? En fin, más difícil, o sea, porque esto es todavía sería más impresentable, ¿no? Aquello parecía que tenía una justificación técnica, no sé qué, la escalabilidad, tal cual, pero aquí, no, es que mucha gente ha perdido dinero. ¿Y? Claro, más se perdió en Cuba, ¿no? Quiero decir que cuanto más valor hay en juego, más daño puedes hacer cambiando el contrato social, más daño puedes hacer tocando los fundamentales. Entonces dices, bueno, pues sí, se han perdido lo que sea, 10.000 millones de dólares. Me parece muy bien, pero es que esto vale un billón, esto vale 1.000 millones. Entonces, perdón, 1.000 millones de millones.
Entonces, pues vas a poner en juego, bueno, a lo mejor dentro de un año, 20.000 millones de millones. Vas a poner en juego, perdón, me estoy confundiendo billion con billón. Estaríamos hablando de trillion americano, que es billón europeo, que son millón de millones. Claro. O sea, es que por mucho que Coinbase pierda 10.000 millones de dólares por aquí, es que estamos hablando de 1.000.000 de millones de valor. Bueno, ahora mismo concretamente serían 800.000 millones de dólares de la capitalización de Bitcoin, ¿no? Pero claro, toda esa gente no va a poner su valor en juego tocando los fundamentales de esto para echarle una mano al 1 o al 2% o ponga el 5% del valor. Lo veo, estoy contigo, o sea, veo muy difícil, incluso con gobiernos detrás, con las mayores empresas del mundo detrás, veo muy difícil que hicieran eso. Tenemos una pregunta. A ver, ahí. Tenemos una pregunta ahí de Bitcoin Solo que decía que se tenía que ir. Y nos ha dejado algo aquí escrito. Dice, me tengo que ir, pero me hubiese gustado preguntar a ver qué pensabas que pasaría si Satoshi nunca hubiese puesto el límite de 1 megabyte antes de irse. ¿Tendríamos una guerra de bloque parecida? Yo creo que sí, muy parecida. El tema de la escalabilidad siempre va a surgir en las redes que están creciendo mucho y si no surge por el tamaño del bloque, surge por otra cosa. Surge por la velocidad, surge por, o sea, cualquier parámetro va a ser un punto de debate cuando estás multiplicando los usuarios por 1.000, por 100.000, por 1.000.000. Justo el otro día estaba repasando una tabla que tengo de estimaciones de usuarios de Bitcoin. Y bueno, aquí cuando se habla de usuarios siempre hay un debate muy gordo sobre qué consideras un usuario o no, pero bueno, yo tengo una definición un poco amplia porque es la que usaba desde el principio, entonces la voy a mantener y según esa definición, con los datos que hay ahora mismo, estaríamos hablando de alrededor de 500, 480, 500 millones de usuarios de Bitcoin en el mundo ahora mismo. Insisto, en una definición amplia. Si usamos Pareto, por supuesto, habrá muchos que lo usen poco, que lo hayan usado una vez y entonces reduces el número mucho. Pero bueno, lo importante es la evolución. La evolución sigue siendo la misma, o sea, se sigue doblando el número de usuarios cada año prácticamente. De media. Hay años en los que crece más lentamente, hay años en los que hay burbuja y se triplica o se multiplica por 4, pero a lo largo de toda su historia ha seguido una curva de adopción exponencial. Bueno, la famosa curva en S de la adopción tecnológica que hemos visto utilizada con Internet, con los teléfonos móviles, con todo lo demás, la está siguiendo Bitcoin. Y si esa curva continúa 2 o 3 años más, pues estaremos viendo 1.000 millones de usuarios, 2.000 millones de usuarios, 4.000 millones de usuarios y hasta que prácticamente toda la población de la Tierra conectada a Internet use Bitcoin. No hay, o sea, obviamente la escalabilidad siempre va a ser un problema. O sea, hasta que lleguemos a algo que puedan usar 15.000 millones de personas, por poner un número, rápidamente y fácilmente, va a haber un problema constante y una lucha constante. Entonces, el tamaño de bloque fue el campo de batalla que se escogió en ese momento porque era un parámetro relativamente fácil de modificar, que ponía un límite muy, muy claro a las transacciones, pero bueno, no es el único parámetro, no es el único parámetro. A lo mejor la respuesta a lo que ha preguntado Bitcoin Solo es que si Satoshi no hubiese puesto el límite de 1 megabyte, ¿habría sido un poquito distinta la guerra del bloque? Sí, podría haber sido por otro parámetro, pero habría habido una. O sea, cuando una red está creciendo tan rápido, y bueno, otros que sabéis más de esto que yo, podréis poner muchos ejemplos. Yo es que los que tengo en mente más claramente son las redes de telefonía móvil y Internet, que son las dos cosas que yo he visto crecer a lo largo de mi vida y que he seguido un poquito al detalle, pero estoy seguro que cuando se estaban instalando líneas de ferrocarril por Inglaterra durante la Revolución Industrial, los debates eran igual de intensos, ¿no? Cuando algo está creciendo tan rápido, la escalabilidad siempre es un problema. Un buen problema que tener, es un síntoma de éxito, pero siempre va a ser un problema.
Sí, no dejan de ser problemas circunstanciales, no son esenciales, y pensad que estamos en un entorno que es puramente ingenieril. Los ingenieros, su especialidad es encontrar soluciones, ¿no? Llevo más de 20 años escuchando, por ejemplo, que las IPs de IPv4 pues están acabando y se van a acabar. Y por muchísimo antes pues ya se han encontrado soluciones paralelas que se usan poco, como IPv6, pero bueno, ahí está preparado. Yo no sé, es interesante esto que plantea Bitcoin Solo, qué pasaría, qué habría pasado. Yo creo, especulando mucho, si no hubiera puesto el límite Satoshi, pues seguramente lo que habría pasado es que habría que haberlo puesto. O sea, que alguien lo hubiera propuesto después, ¿no? A lo mejor entonces hubiera habido guerra por cuánto era ese límite, ¿no? O a lo mejor no. Es decir, que hubiera sido más fácil llegar a una solución de consenso. No, eso es imposible saberlo, ¿no? Pero yo creo que no se hubiera dejado sin límite. O sea, que Satoshi lo puso por algo, y aunque a Satoshi no hubiera caído, que cayó en ello, era obvio que eso era un problema, porque si no los bloques, si no tenían límite, pues cada vez hubieran sido más grandes, hubiera cabido ahí pues spam, absolutamente de todo, y entonces hubiera sido ingestionable la red, porque la blockchain sería inmanejable, ¿no? Entonces eso, bueno, mucho antes de llegar a ese punto, pues se hubiera propuesto, como otras cosas, ¿no? Que se van proponiendo y se van llevando a cabo. Igual que se hizo con Satoshi, pues se hubiera hecho sin Satoshi. A lo mejor Pero hubiera Miguel, ¿cómo costado ves? años en llegar a un acuerdo, podría ser, ¿eh? Pero eso pasa con otros VIPs. Algunos VIPs, el Taproot se estuvo años, con Segwit igual, ¿no? En fin, que... Sí, Félix. Miguel, ¿tú cómo ves? O sea, cuando Bitcoin tenga, si así llega a ser 4.000 millones de usuarios, o sea, cuando cada adulto en el planeta tenga Bitcoin como si tiene en su teléfono móvil, como si fuera lo más normal del mundo, ¿cómo? O sea, no puede ser todo on-chain, obviamente. Tendrá que haber capa 2, capa 3 y capa 4, ¿no? Claro, ¿Cómo claro. ves? ¿Cómo imaginas eso? Yo creo, un poco precisamente por no verlo de manera estática, que cuando haya si llega a haber alguna vez esa cantidad de usuarios que dices, serán usuarios de SPV o de capa 2, es decir, que no directamente en on-chain, o usando herramientas pues que se apoyan en los nodos, ¿no? Como los monederos ligeros, estos SPV o la solución tipo Lightning o bueno, un poco de ese estilo. Y eso Claro, es lo pero que Lightning permitirá pierde algunas aumentar. de las propiedades de Bitcoin, ¿no? Quiero decir que Lightning, si siempre estás en Sí. Lightning y nunca tocas on-chain, o sea, imagínate que Bueno, cierras canales, tienes que pasar cuando por tiene, on-chain, entonces. cuando tienes que consolidar, pues pasas por on-chain, ¿no? Cierras el contrato, la transacción. Sí, claro, algo pierdes, obviamente, pero ganas también cosas que se supone que te compensan, ¿no? En rapidez, en privacidad, en un montón de cosas. Un poco sucede en la banca tradicional, pues, no sé, las operaciones no se asientan de manera inmediata, ¿no? Todas las operaciones que hacemos con el Fiat, a través de las aplicaciones móviles y tal, pues se consolidan por la noche, ¿no? Los bancos hacen, ¿no?, operaciones por lotes por la noche y las consolidan durante el día, no. Pues puede que haya cosas de ese estilo, ¿no? Quizá menos seguras, que no se sienten en piedra, pero que permitan escalar. Vamos, estoy seguro que la única manera de escalar es a través de la capa 2. O sea, eso nos tenemos que hacer a la idea, que tiene que ser así. No, a ver, a Y mí eso si me pues dices implicará que ciertos compromisos y demás, pero no, a ver, digamos, cambiando el protocolo no va a escalar Bitcoin. O sea, eso nos tenemos que olvidar. No va a haber cambios que obliguen o sea, cambios que sean incompatibles hacia atrás. Y es decir, no va a haber hard forks simplemente para resolver cuestiones de ese estilo, no, mi digamos, preocupación no prácticas. es, Miguel, mi preocupación es, ¿puede haber una capa 2 que tenga el mismo nivel de soberanía y de control sobre tu dinero que la capa 1? Porque pon Wallet of Satoshi. Wallet of Satoshi, monedero Lightning custodio. Yo no dudo que Wallet of Satoshi podría escalar a 1.000 millones de usuarios sin ningún problema.
sea, al final no tienen más que tener una base de datos y tienen que hacer, de vez en cuando, tienen que hacer una operación externa, ¿no? Pero eso lo pueden hacer de forma centralizada, sin ningún problema. 1.000 millones de usuarios de forma centralizada, no es fácil, pero se puede hacer, es perfectamente escalable. Pero claro, son usuarios de un monedero custodio. Phoenix, en cambio, que es monedero Lightning no custodio, no tienes soberanía mientras usas Lightning. Quiero decir, tienes soberanía, tienes privacidad, tienes tal, pero no hay ninguna garantía de que no te cierren los canales. O sea, no tienes la misma independencia total del proveedor del software que tienes usando Bitcoin on-chain. Y no acabo de imaginar cómo podría ser una capa 2 que sí te dé esa soberanía. A ver, lo más parecido que me imagino sería, por ejemplo, algún tipo de federación en la cual se transmitan UTXOs de Bitcoin sin hacer una transacción on-chain mediante contratos inteligentes. O sea, y por poner un ejemplo muy, muy tonto, imagínate un multisig 100 de, o sea, sí, 100 de 100. Y bloqueas unos fondos ahí y luego tienes una base de datos externa que no tiene nada que ver con Bitcoin, donde entre los 100 usuarios mueves el dinero, pero nunca rompes. Esos Bitcoins solo se movilizan cuando se rompe la federación. Pero mientras tanto, tú puedes hacer infinitas transacciones off-chain, como si fuera Lightning, más o menos, pero en una forma mucho más. Pero no tendría soberanía, porque al final no soy capaz de imaginarme una forma de escalabilidad que mantenga unas propiedades tan buenas como las de Bitcoin, incluso con Lightning. Es normal, pero aparecerán. O sea, es que te vas a los años 90 y no serías capaz de imaginar todos los usos que tiene Internet ahora. Es imposible. Pues esto es un poco igual. El camino es más bien Lightning Network. Ese es el camino. Claro, tiene ciertas carencias, también tiene ventajas que no están on-chain, por ejemplo, mayor privacidad o mayor velocidad, instantaneidad. Pues surgirán otro tipo de redes, quizá a través de cadenas laterales, de sidechains y demás, sin puntos únicos de fallo, eso es esencial, es decir, que no estén centralizadas y todo eso, y que puedan tener en función de, porque tenemos que pensar que Lightning Network está orientada a micropagos. Entonces, pues pueden surgir otro tipo de redes para otro tipo de funciones que vayan surgiendo y que ahora, pues es que imaginárnosla es, en fin, yo creo que es un poco vano ese esfuerzo. Pero el camino lo ha marcado Lightning Network. O sea, cuando no existía Lightning Network... Lo de Lightning es milagroso y yo cada vez que oigo críticas digo, pero a ver, si es que yo lo uso todos los días con Nostr y funciona a la perfección. Solo hay que ver, claro, hay que remontarse justo a la época que relata el libro, entre el 2015 y el 2017 no existía Lightning Network, había un paper ya y todo eso, pero bueno, que eso lo conocían los académicos y poco más. Y en aquel momento todos esos debates sobre la escalabilidad eran como mucho más perentorios, eran más acuciantes, ¿no? Porque no había nada que marcara cómo se podía escalar. Ahora sí, tenemos ese camino. ¿Es óptimo? Probablemente no, pero sí que enseña un poco cómo hay que hacerlo, Ese es el gran valor para mí de Lightning Network, sobre todo, ¿eh? Aparte es usable y es útil y todo eso, pero ha marcado el camino. Y si no han surgido, bueno, sí hay algunas otras cadenas laterales y demás, pero eso irá surgiendo conforme vayan surgiendo nuevas necesidades. La de los micropagos era evidentemente una, porque era el ejemplo clásico. No, es que si yo quiero pagar un café, tengo que esperar 10 minutos, esto no puede ser. Acuérdate, la época de la calle Bitcoin. ¿Te acuerdas? El café era un punto de debate. Claro, era un punto de debate. Nadie va a pagar café con Bitcoin. Exacto, era una preocupación como que no servía para esto, no es dinero, porque si no se puede... Bueno, había también, ¿no?, fallos teóricos que luego pues hemos ido aprendiendo de que el dinero es mucho más que pagar cafés, ¿no? Tiene muchas más funciones.
Pero bueno, era quizá lo más perentorio, como ese uso. Y luego se ha visto, cuando ya lo hemos tenido, pues se ha visto que tampoco era tan importante, porque luego decía, pues si yo lo que no me quiero son gastar los bitcoins. Sí, Entonces hay ya poca no demanda. parece. Claro, exacto. Pero bueno, yo creo que conforme vayan surgiendo nuevas necesidades no sé, productos financieros, por llamarlo así, pues irán surgiendo más cadenas laterales que tengan las propiedades que se busquen. Con los micropagos, ¿qué era lo que se buscaba? Sobre todo la instantaneidad, era muy importante. No, es que hay que esperar 10 minutos. Pues ya no hay que esperar. Y bueno, pues como bola extra, pues la mayor privacidad. Y eso pues era... Y bueno, luego que fuera distribuido, en fin, Lightning Network fue un gran, yo creo que ha sido una gran aportación que todavía está por desarrollarse en toda su potencia, ¿no? Pero que, insisto, para mí, sobre todo, ha indicado el camino por el que tiene que crecer Bitcoin, que ya ha quitado toda la presión que había de que había que modificar el protocolo. Acordaos cómo era entonces también, aparecían todas las shitcoins, y entonces, no, es que no sé cuál es más segura, no sé cuál es más rápida, no sé cuál es... Y entonces había como una especie de presión hacia los desarrolladores de como si fuera una startup, que había que meter funcionalidades porque si no, pues parecía que se quedaba antiguo Bitcoin. Toda esa presión, no digo que haya desaparecido completamente, todavía hay gente que un poco piensa en esos términos, pero yo creo que ya es mucho más manejable. Bueno, es que de hecho el debate sobre los ordinals y todas estas cosas ahora viene un poco de fuera. Es decir, Sí, eso es. cuando los CryptoKitties estaban arrasando en Ethereum y había la fiebre de los ICOs y luego la fiebre de los NFTs, era cuando había presión y le decían a los desarrolladores de Bitcoin se va a quedar atrás, todos los desarrolladores están yendo a Ethereum porque se pueden hacer muchas más cosas. Y los NFTs han muerto en el 98%, los CryptoKitties, por supuesto, desaparecieron, y la mayoría de estas cosas en Ethereum se han quedado a un nivel infinitesimal frente a las burbujas anteriores, los ICOs ya ni te digo, y sin embargo, estos exiliados que estaban haciendo esas cosas ahí, ahora vienen a Bitcoin a ponerlo en Bitcoin a ver si consiguen reactivar sus burbujas Claro. pero nadie se lo pedía, o sea, nadie les había demandado, oye, no, esos NFTs que van también que se venden también en Ethereum, ¿por qué no los traes a Bitcoin? No, han sido ellos, han sido los promotores los que lo han traído, no ha habido una demanda de eso. Pero en su día sí había presión sobre los desarrolladores. Muy Porque grande, muy grande. Eso es lo que yo llamo que era la visión startup. O sea, se veía Bitcoin como una startup, como una aplicación más. De hecho, en eso Bitcoin es también una anomalía brutal, porque en general en tecnología lo que no evoluciona, lo que no cambia, muere, ¿no? O sea, como que el pensamiento conservador, que en general en nuestras sociedades está bastante minimizado, pues todavía en tecnología mucho más. Pues justo en Bitcoin lo conservador gana. En eso es, o sea, digamos que es mejor y eso lo vamos aprendiendo a la fuerza. Todo el mundo al principio tiene mucha prisa, pero bueno, ¿cómo no hay más cambios, no hay más mejoras, no hay tal? Porque tenemos esa culturilla de la app, de las apps, ¿no? De ir metiendo mejoras y no sé qué. Y un poco, pues hay que entender que Bitcoin no pretende cubrir todas esas necesidades, sino la de una buena infraestructura que sea segura, que sea inmutable y que sea inconfiscable, en fin, los valores esos que son los mismos ahora que hace 10 años. Simplemente se van, en todo caso, mejorando o puliendo, pero sin intentar que, pues eso, estemos metiendo como funcionalidades, ¿no? bueno, Y es la usabilidad sí que hay que mejorarla mucho, ¿eh? Y eso no rompe ninguno de los fundamentales, pero hombre, hay que facilitarle a la gente hacer estas cosas de forma más intuitiva, de forma más fácil. Lightning Network, por ejemplo, es increíble cómo ha mejorado. Bueno, no te hablo ya de los tiempos de cuando de lo que se cuenta en el libro, que no estaba ni hecho, pero sino de hace un par de años, todavía fallaban el 30 o el 40% de las transacciones de Lightning. Bueno, a lo mejor hace 3 años. Y hace un año y pico
pusimos en un restaurante de Madrid que todavía se puede pagar con Bitcoin vía Lightning Network, pusimos para que aceptara Lightning e hicimos un experimento y fuimos como 10 personas a comer y cada uno probamos un monedero distinto. Y yo saqué la estadística y fallaron 3 de 10, 3 pagos de 10. Y obviamente de esos 3 que habían fallado, al volver a intentarlo o al probar con otro monedero, funcionaron 2. Al final solo una persona se quedó sin pagar con Bitcoin, pagó en euros, pero vamos, 70% de pago perfectos, todo correcto, 30% de fallos. Y hace un poquito menos volvimos a hacer algo parecido y es que había un 95% de aciertos en Lightning, de pagos. Te estoy hablando de transacciones que tampoco es que eran, o sea, no eran más grandes que microtransacciones, pero a lo mejor 20, 30 euros, o sea, no te estoy hablando de 1 millón de satoshis, te estoy hablando de menos. Pero bueno, funciona. Ahora mismo funciona muy bien. Yo creo que ahora mismo, si le haces la estadística, te da más errores una tarjeta contactless de un banco que Phoenix Wallet. Bueno, vamos a pasar a otro topic. Satoshi Head quería preguntar algo o intervenir. Sí, bueno, hablando de shitcoins que estabais comentando antes, me gustaría saber vuestra opinión sobre la alianza que hubo, bueno, utilización de Litecoin en la guerra que se describe en el libro para la implementación de SegWit, que en parte fue clave, ¿no? para ganar la batalla de los small blockers. ¿Creéis que fue un caso anecdótico aislado o las shitcoins pueden llegar a tener algún papel clave otra vez en el futuro para algún tipo de evolución de Bitcoin? A mí me encantó que se usara Litecoin como un testnet de Bitcoin todavía mejorado, porque la realidad es que el código de Litecoin no es muy distinto al de Bitcoin, tiene valor real, que siempre es una prueba de fuego mucho más gorda que jugar con testnet coins. Y bueno, pues mira, pues siempre quisieron ser la plata para el oro digital de Bitcoin, pues ahí tenían una oportunidad de mostrar en qué podían ser un poquito más rápidos que Bitcoin, pues en probar las mejoras antes, las mejoras que ya tenían consenso y que ya se estaba discutiendo meter en Bitcoin. Entonces, este es un debate que siempre se acusa a los muy maxis de odiar a los shitcoins. No, o sea, si no nos gustara, a los que estábamos en Bitcoin desde etapas muy iniciales, es porque nos creíamos en la experimentación, creíamos que había que probar cosas nuevas, creíamos que merecía la pena un experimento frente a cientos de años del sistema fiat que tenemos y miles de años del oro. O sea, a pesar de que el oro tiene 5.000 años de historia, ¿merece la pena probar algo nuevo? Hemos vivido en el siglo XX y en el siglo XXI grandes avances tecnológicos, somos tecnooptimistas y pensamos que merece la pena experimentar a ver si podemos dar con algo mejor. No somos racionalistas naif de si diseñamos las cosas desde cero vamos a hacerlo mejor que todo lo que se ha hecho antes. No, esto es lo de Chesterton. No arranques una piedra sin saber por qué la pusieron ahí. Pero bueno, si sabes por qué la pusieron ahí y crees que puedes hacer algo mejor, o estás dispuesto a hacer experimentos, aunque sea con gaseosa, adelante. Entonces a mí me encantó cuando Litecoin demostró su valía sirviendo de campo de pruebas para Bitcoin y yo no valoro los shitcoins y los altcoins como ensayos, como experimentos. Ahora, a mí lo que me importa y lo que pienso que consigue Bitcoin es el tema del dinero, el tema del valor monetario, el tema de reserva de valor y sí, también el tema de medio de pago y de unidad de cuenta. Entonces, me importa mucho menos el tema de los NFTs. ¿Qué quieres que te diga? Digitalizar el arte tiene su valor.
que hagan todos esos experimentos que quieran. De vez en cuando habrá una burbuja y a mí me importará, pero y me puede parecer interesante, sí, cómo va a combinar los NTFs con el metaverso y qué divertido va a ser esto Snow Crash. Vamos a ver entidades digitales en el mundo real o realidad aumentada. Todo esto me interesa, me divierte la ciencia ficción, me divierte el experimento, pero no me parece lo importante, lo fundamental. Bitcoin es lo importante, Bitcoin es lo fundamental y estoy dispuesto a dedicarle mucho esfuerzo, mucho tiempo y mucha energía, y a los NFTs pues estoy dispuesto a dedicarles lo que a un videojuego, un rato. Para mí las shitcoins son pérdidas de tiempo y de energía y eso incluye a Litecoin. No, mi visión no es tan optimista. Yo creo que, bueno, fue simpático que se prestaran ahí a hacer un poco de banco de pruebas, pero para eso está la testnet y si Litecoin no existiera, Bitcoin sería exactamente igual y, en fin, y aquel proceso hubiera sido igual. Es decir, que en aquel momento, pues, bueno, valía todo y se usó como argumento y tal, pero vamos, que yo creo que Litecoin es una shitcoin perfectamente prescindible como todas las demás y estaría bien que las energías y los ingenieros que hay ahí pues que se focalizaran en lo que importa. Pero bueno, tampoco hizo ningún daño aquello. Pero sí que yo no le daría ninguna relevancia más allá de la anécdota de que ellos implementaran Segwit primero, ¿no? Pero si no, pues se probó en la testnet y ya está. Desde el punto de vista Bueno, de... dicho esto, cada uno que pierda el tiempo con lo que quiera, ¿eh? O sea, que yo no estoy diciendo, no, como hay que prohibirlas o no tienen que existir, no, yo lo considero que son pérdidas de energía, generalmente, pero dicho esto, cada uno que dedique su tiempo a lo que quiera, y mientras no engañe y no estafe, pues porque hay muchas shitcoins que son esquemas de estafa, pues en fin, pues no hay mucho más que decir. Miguel, desde el punto de vista de un poco de la broma y de la memética del Juego de Tronos, fue un poco una, una alianza muy rara, ¿no? Entre Bitcoin y Litecoin, que supuestamente Bitcoin era el orgulloso y original y el viejo carcamal conservador, y Litecoin era, pues eso, pues otro juguete y se alió con Bitcoin en cierto sentido. O sea, al final los desarrolladores, ellos se ayudan y comparten cosas y si tú eres el desarrollador de Litecoin y has sacado el 90% de tu código del GitHub de Bitcoin, pues oye, te sientes en deuda con ellos un poco, ¿no? Sí, fue simpático, pero bueno, también el líder de Litecoin también, en fin, hizo movimientos no muy claros en su momento, ¿no? Como por un lado empujando Litecoin y por otro vendía sus Litecoins y compraba Bitcoins, en fin, al final, pues Litecoin era también un mecanismo de enriquecimiento de los que estaban ahí y ya está, como en en todas las shitcoins, ¿no? Eso para mí es una shitcoin más, no merece mucha más consideración, más allá del papel anecdótico que tuvo en aquel momento, ¿no? O sea, no creo que a Bitcoin le sirva absolutamente para nada. Vale, vamos a ver si alguien tiene... Pero bueno, yo soy muy dime. maximalista, ¿eh? O sea que no quiero suponer que tengan que todo el mundo verlo así. O sea que en fin. Sí, Entropy. Sigue. Sí, siguiente pregunta. Sí, nada, iba a dar paso a ver si alguien quiere seguir con otra pregunta. Veo que están hablando del fork otra vez, de la bifurcación en el chat. Pero está Javier ahí comentando. Javier, quizás quieras comentarlo aquí. Estamos. Javier. Bueno, está escribiendo pero no hablando. A ver, Igual no está a puede tope hablar. con lo del fork y BlackRock. Estoy por aquí, sí, vamos, yo hace unos días saqué el tema este del posible fork. Sobre todo a mí lo que me hace pensar en que BlackRock barra SEC y todo el entramado este está pensando en un ataque tipo fork,
es una previsión que había en uno de los papeles que BlackRock mandó a la SEC para el ETF de Bitcoin, donde hablaba de que, bueno, de que si había un fork, ellos decidirían cuál de las dos cadenas era la válida. Entonces, a mí me cuesta trabajo, vamos, Félix decía, ¿no?, cuando sacamos esto, bueno, que eso estaba pensando para posibles pleitos de terceros y demás y tal, ¿no? Pero yo creo, a mí me da la impresión de que algo va a haber ahí, de que por lo menos lo están rumiando y están valorando las posibilidades. Y claro, una de las formas, que eso también leí un artículo hace poco sobre el tema de la importancia de los nombres, ¿no? Claro, cuando imaginemos que hay un fork de BlackRock /SEC y luego está el Bitcoin clásico, vamos a decirlo. Entonces, ¿qué sucede? ¿Quién se queda con el nombre de Bitcoin? Porque claro, y eso es algo que daría también para un debate enorme, ¿no? Los activos que tiene la DAO de Bitcoin, porque Bitcoin al final es una DAO, cómo se protege, ¿no? Y eso, bueno, pues ahí ya veremos, ¿no? Porque recordemos que Craig Wright, uno de los pleitos que puso a un exchange, fue no con base en la normativa de marca, sino con base en la normativa de consumidores, diciendo que el exchange estaba estafando o dando información engañosa a los consumidores, vendiendo como Bitcoin lo que no era Bitcoin. Para él el Bitcoin era la shitcoin suya, y el Bitcoin era no era Bitcoin, ¿no? Entonces, eso podría ser un vector de ataque. Imaginemos que BlackRock hace un fork con la SEC, los exchange le llaman BDR a ese y siguen vendiendo el Bitcoin antiguo. Entonces, le ponen pleitos a todos los exchange para que dejen de listar el Bitcoin como Bitcoin y que empiecen a listar como Bitcoin el suyo. Claro, eso puede afectar, digamos, al mercado, ¿no? De alguna manera, ¿no? Esa es la reflexión que yo me hago, ¿no? Que yo creo que eso es ponerle puertas al campo y un parche temporal. Al final, el mercado, que es el conjunto de los usuarios, decidirá cuál es la cadena correcta, ¿no? Pero sí que es verdad que puede dificultar y puede enturbiar y puede hacer bueno, que mucha gente dude, y mientras ellos sigan acumulando Bitcoin de los dos, tanto el fork bitcoinero que hagan como del Bitcoin antiguo. Era simplemente eso. Javier, yo lo que te diría es que cuanto más dinero, más conservador. Y BlackRock, sí, ¿podría hacer eso? ¿Contemplan la posibilidad? Sí, pero ¿lo van a hacer en serio cuando tengan ahí 20.000 o 30.000 millones de dólares de clientes? Porque se exponen a que a su vez sus clientes les demanden a ellos por poner en riesgo su valor. O sea, si yo soy un cliente, imagínate, yo soy el fondo de pensiones de New Jersey y tengo 20.000 millones con BlackRock, de los cuales 100 millones están en Bitcoin. 100 millones están en el ETF de Bitcoin de BlackRock, y ahora BlackRock se pone a hacer política de cadena de bloques y política de desarrollo y peleas y pleitos y tal, y hunde el valor. Hunde el valor, un 30, un 40, un 60%. Pues yo culpo a BlackRock por ponerse a tontear con algo que funcionaba, por ponerse a tocar, y les demando y digo, oiga, yo tenía aquí 100 millones y me ha hecho usted perder 60 millones. Obviamente mando a mis abogados a Nueva York a demandar a BlackRock y a decir, ustedes han estado negligentes. Tenían que no tocar algo que funcionaba, que estaba subiendo, y se han puesto a tontear, y igual que se puede mandar a los exchanges si cometen un error, pues se puede mandar a esta gente si sus intromisiones causan daño. No, pero hay que tener en cuenta, Félix, que si se produce un fork, imaginemos que BlackRock tiene, pues yo qué sé, 100.000 Bitcoin, por decir algo, ¿no? Si se produce un fork, ellos van a seguir teniendo los 100.000 Bitcoin de la cadena antigua y 100.000 Bitcoin de la cadena nueva. Van a seguir teniendo los dos. La cosa es No, pero yo no te digo que se produzca un fork de repente, que últimamente se producen todos los días, por cierto, pero ni nos enteramos. Yo te digo que BlackRock promueva un fork. Si BlackRock promueve un fork y las turbulencias y las dudas sobre cuál es el auténtico, cuál es el verdadero, cuál va a sobrevivir, inevitablemente llevan
a que caiga de valor Bitcoin, los dos. O sea, los 100.000 del fork de BlackRock y los 100.000 del otro lado, los dos van a caer de valor solo por la incertidumbre. La incertidumbre hace caer a los mercados. Pues salga como salga la cosa, el que haya perdido dinero ahí puede demandar a BlackRock. Sí, eso ahí sí, eso sí. Si hay una pérdida de valor por las actuaciones de BlackRock, sí que se podría a lo mejor plantear. Y bueno, y teniendo en cuenta que en Estados Unidos los jueces son, en fin, siguen la tradición anglosajona y no son tan autómatas como el de Europa continental, que prácticamente se han convertido en fin, en brazos del poder político, o van camino de ello, pues sí que esa eventualidad, sí. Pero vamos, de todas Te maneras, diría más, Javier, el lío que le montaron por manipulación de mercados con Dogecoin a la SEC, a Elon Musk, por un par de tweets que hizo cachondeándose de Dogecoin y tal, le quisieron empurar por manipulación de mercados. Pues como eso no era dinero, porque al final Dogecoin vale muy poco, pero si tú eso lo haces con Bitcoin, si tú eres BlackRock, o sea, tienes la capacidad para manipular el mercado, encima haces algo que resulta en un movimiento muy fuerte de mercado y finalmente te beneficias y salen otros perjudicados, pues oye, eso da para un pleito muy jugoso, incluso sí, para un class action de estos. sí, totalmente, totalmente. Estoy de acuerdo contigo. Pero bueno, yo es un escenario que no lo descarto, como digo, sobre todo a la vista de lo que decía BlackRock en ese paper, ¿no? Pero bueno, vamos a ver, es un ataque que está ahí en ciernes, vamos, en el horizonte, y veremos a ver si se concreta o no. Y recordad que esto ya ha pasado. Es verdad que no con una empresa gorda como BlackRock y tal, pero en su momento pues hubo, ¿no? Forks hostiles de Bitcoin, no solo Bcash, también aquello que se llama BitGold, el de Craig, ¿no? BSV, y cada uno de ellos, bueno, no todos, pero en concreto BSV reivindicaba ser el auténtico, ¿no? Toda la guerra que hubo en los exchanges para los tickets y todo esto, ¿no? De hecho, no sé, hubo ahí, me acuerdo que el Bitcoin actual hubo un tiempo que se etiquetaba como XBT o se cambió ahí, ¿no? Eso, se estuvo No, jugando con todo lo de eso. XBT es otra cosa, lo de XBT es otra Sí, cosa. bueno, o BCC, bueno, hubo diferentes tickets ahí, hubo una confusión muy grande en su momento. No hubo demandas ni nada, es verdad que no eran empresas como tales, pero sí que hubo ese jaleo y vamos, que eso lo hemos vivido. Y luego la otra batalla que podría ser, que no sé si te he entendido bien, Javier, con el tema, pero bueno, ese tema tú lo dominas muchísimo mejor que ninguno aquí, que es con el tema de las marcas registradas, que alguien, como pasó con Ethereum, ¿no? Que se quede, que quiera quedarse con el nombre. La diferencia es que Ethereum tiene una fundación detrás y tiene una, si no me equivoco, es una marca registrada, o lo era, por lo menos, lo estuvo, ¿no? Entonces ellos podían decidir quién se queda y quién no se queda con el nombre. Con Bitcoin no pasa eso. Ahora mismo nadie podría, bueno, aunque se intento, lo sabemos, ¿no? Pero nadie se podría apropiar el nombre, ¿no? Mira, quizá ese lío lo hubo en su tiempo también con Linux y fue lo que justificó la creación de la Linux Foundation, fue proteger la marca, o sea, que nadie se apropiara del nombre de Linux, ¿no? Y eso ahí ha funcionado bien. En el caso de Bitcoin, también la Bitcoin Foundation, esta que fue un desastre, en origen también decía que era para proteger el nombre y todo esto, y luego pues se convirtió en lo que se convirtió. Pero bueno, sí, ese riesgo siempre está ahí, pero yo lo veo, no sé, Javier, yo lo veo difícil, como que ahora mismo alguien, no digo un gañán por ahí perdido, que de eso sabemos que siempre los hay por todos lados, ¿no? Que se diga que registre el nombre, pero que una empresa gorda se intente quedar con el nombre de Bitcoin, eso yo creo que eso no podría llegar a ningún lado ahora mismo, con tanto arte previo ya y todo eso, en fin. a ver, si pensamos que lo que quieren es aparentar que se van a cargar a Bitcoin, que lo único que van a hacer es darle una patada a la pelota para adelante, ya está, ¿no? Pero bueno, pero si ganan unos años con eso, es meter food, ¿no? Entonces, una de las Sí, cosas que sí, sí. pueden hacer es
cuestionar cuál es el Bitcoin verdadero. Bueno, y luego está, como digo, otro debate que es el de la protección de los activos de Bitcoin, que eso daría, digamos, para unos cuantos podcasts, ¿no? Por decirlo así, ¿no? Pero vamos, por ahí yo creo que aparte de los ataques regulatorios, no descarto que vayan también por ahí, por la vía de intentar crear incertidumbre. Que eso puede suponer una bajada de cotización que le dé lugar a pleitos. Bueno, si lo hacen de la mano de la SEC y ya hacen una ley para que esas demandas no tengan recorrido, pues bueno, veremos a ver. En fin, la cosa habrá que estar expectante a ver cómo evoluciona todo. Bueno, y ahora, y pensando mal, Javier, igual que China anunciaba cada 2 o 3 meses que iba a prohibir Bitcoin y causaba una caída del 20% y luego se recuperaba, pensando mal, ¿por qué no van a hacer ese tipo de manipulación de mercado dando sustos de vez en cuando para poder hacer los Bitcoins más baratos? Eso es un clásico también, ¿eh? Hacer Claro, un sustito. Eso decía, o sea, porque, a ver, yo creo que en muchos sitios se dice que si Hacienda, o los poderes, el Banco Central, que si son tontos, que si esto, que si lo otro. Yo creo que saben perfectamente lo que tienen entre manos. Y yo creo que saben perfectamente que el futuro del dinero como institución para el intercambio de valor, eso es imparable. Pero ¿qué sucede? Que lo que quieren es intentar acumular todo lo posible. Imaginemos que en vez de Bitcoin fuera un nuevo metal que saliera por ahí, que se descubriera. Pues, ¿qué van a hacer los que tienen todo el oro? Pues van a intentar conseguir ese nuevo metal lo antes posible al precio más barato posible. Entonces, con toda esa incertidumbre, ¿qué es lo que hacen? Pues si bajan el precio, pues compran ellos barato. Para intentar A acumular. ver, Javier, yo no llegaría tan lejos como para decir, o sea, yo no conozco a Christine Lagarde, pero bueno, conozco a unos cuantos señores en altos cargos en el mundo financiero y a partir de los 60 años no se lo creen. O sea, no creen que esto es el futuro, no lo acaban de entender y creen que por algún lado les están engañando. Entonces, ¿hay gente en el Banco de España que es bitcoinera y que cree en Bitcoin? Sí, pero no están en los altos cargos. Son gente de 30 y 40 años que se lo han estudiado bien y que les interesa mucho el tema. Pero, pero me creo que en el Banco Central Europeo tengan una estrategia en contra de Bitcoin para ganar tiempo o lo que sea, sí, pero no ven como una amenaza de verdad. O sea, es una estrategia que ponen por si acaso. Oye, ¿y si por si acaso esto tuviera mucho éxito? Pero ellos no se creen que vaya a tener éxito. De hecho, cuando hablas a puerta cerrada con alguien de alguno de estos fondos de Londres, ellos ven más amenaza las stablecoins que Bitcoin. No se creen la amenaza de Bitcoin, no creen que miles de millones de personas vayan a usar Bitcoin. No, porque la volatilidad, no, porque los gobiernos no lo permitirán. No, hombre, ¿cómo vas a permitir que una moneda? En cambio, las stablecoins, sí, porque se acuerdan de los años 70 y dicen, esto es como lo de los eurodólares. Claro, en la Unión Soviética se usaban dólares que estaban en Europa en los bancos europeos y estaban fuera de circulación de lo que más. Y lo permitían, medio lo permitía Estados Unidos y lo permitía la Unión Soviética, y a pesar de que era todo la banca en la sombra y gris y tal, se permitía. Y ellos ven los stablecoins, Tether y todo lo demás, lo ven más o menos así. Vale, mira, esto va a permitir dolarizar África y bueno, puede ser una amenaza porque al euro le va a quitar mercado, o puede ser una amenaza porque a ver si entra en China y nos fastidia al yuan digital porque los chinos prefieren dólares que el yuan digital. O sea, ahí la amenaza la ven muy fuerte y de verdad se la creen. Con Bitcoin, yo todavía no he visto a un señor de más de 60 años en un alto cargo, en un banco o en un banco central que se crea que Bitcoin es el futuro.
Pues mejor que lo sigan pensando. De todas maneras, yo creo que no están unificados, o sea, ni siquiera a nivel europeo, y ahí pues cada uno piensa una cosa. Y creo que se debaten los burócratas y los gobiernos entre dos posturas. Una es ver Bitcoin cómo lo meten en la jaula y cobran impuestos, como diciendo, sí, sí, está muy bien que esto genere impuestos. Pues ahí va todo el tema de regulación, ETFs, está ese sector. Y luego el sector que sí lo percibe como una amenaza y están más en políticas más restrictivas, prohibicionistas, y se van debatiendo, y entonces ahí las CBDC, por ejemplo, pues juegan ese papel de que sería pues dejar fuera de juego todo lo que no esté regulado a través de las CBDC, ¿no? Y bueno, en fin, ¿Sabes que en España... sí, acabo rápido, y lo que no quería dejar de decirlo, lo que dice Javier, que es verdad, que es muchas veces se busca simplemente hacer FUD para debilitar con un propósito u otro, generar confusión y todo eso, eso es verdad, pero con eso también convive Bitcoin desde el minuto uno. Y hay una peculiaridad, igual me repito un poco con esto, pero que es un poco como el cuento de Pedro y el Lobo, que el FUD al principio es muy eficaz, pero según se va repitiendo va perdiendo eficacia. Recordad todo ese efecto que tenía, todas las noticias que venían prohibicionistas de China y tal, que eran un impacto ahí en el mercado y no sé qué, cada vez menos, y ya cada vez es más difícil que haya food que sea verdaderamente, que provoque algún tipo de pestañeo en el mundo Pedro Bitcoin, y ¿no? el O Lobo, sea, es Pedro y el Lobo. sí, o sea, Pierde... como, no digo que pueda, o sea, porque fijaos que es todo prueba-error, también los malos lo hacen, ¿no? Y van probando food, pierde eficacia y prueban otro food. Y entonces a lo largo de 10 de estos 15 años hemos visto todo tipo. Parece que el último food más eficiente ha sido el tema, todo el del consumo energético y todo esto, ¿no? Que pues la sociedad está muy sensibilizada con ese tema y no sé qué, y parecía que eso pues sí que impactaba, ¿no? Pero ha perdido también bastante fuerza. Entonces, es como, ya sí, es que Bitcoin gasta como no sé, como todo Austria o como toda Suiza. Y Perdona, y ya, Miguel, y el contraataque, o sea, la defensa por parte de los bitcoineros ha sido brillante. O claro, sea, sí, sí, claro. has tenido por un lado lo de aprovechar el gas metano expulsado, Se le ha dado perdón, el la gas natural vuelta, eso es. expulsado tal. O sea, que no solo has demostrado que tienes usos de minería de Bitcoin que es negativa en términos de carbono. O sea, no es que produzca poco CO2 y tal, no, sino que es negativa. Eso por un lado. Luego tienes a la contracampaña que se le ha hecho, la campaña esa de Greenpeace con la calavera de Bitcoin, se le hizo una contracampaña, inmediatamente se sacó de dónde había sacado la pasta, que Ripple le había pagado a los de Greenpeace de Estados Unidos. O sea, ahí hay mucha vigilancia contra ese tipo de Sí, FATs. casos, o lo de Texas, en fin, hay casos de, sí, todo el uso de la energía desperdiciada, o sea que sí, ha sido de una brillantez extrema, cómo se le ha dado la vuelta para ser favorable al propio Bitcoin. Nuevamente es un ejemplo de antifragilidad, cómo se ha respondido a ese food, que era muy fuerte y aparentemente pues dañino, y se ha convertido en algo a favor de Bitcoin, ¿no? No solo en el terreno del discurso, sino también se ha percibido todas las ventajas pues, para desarrollar renovables o toda la energía desperdiciada, etcétera. Y yo lo que veo es que cada vez lo tienen más difícil, es decir, que ya el food, pues no sé, pues sí, seguirán probando a ver la opinión pública cómo consiguen volverla contra, pero cada vez lo tiene más difícil. En fin, bueno, no me quiero enrollar. Era un poco por lo que decía Javier, que estoy de acuerdo, que hay muchas de estas medidas que no son directamente que hagan un daño directo, sino que afectan un poco más a la confianza, a la reputación, no sé, al miedo, ¿no?, de la gente para dificultar la adopción, y eso es verdad, pero al mismo tiempo todo eso también va haciéndolo que van gastando balas, es decir, que cada vez el food es menos eficaz. Y eso, vamos, que eso se ve, no es que sea una opinión mía, Sí, eso es sí, sí. Por evidente. cierto, ¿sabes quién en el gobierno de España es el que más participó de este FUT? O sea, ¿os acordáis de cuando todavía estaba MiCA, la ley esta de cripto en la Unión Europea en negociaciones, y se habló de que iban a prohibir la minería de Bitcoin en Europa? Pues al final no se hizo, pero ¿sabéis qué grupo parlamentario incluyó eso en MiCA, en el borrador en el que estuvo? Pues fue la alianza de los verdes de Europa, donde estaba
como único representante español, nuestro actual ministro de Cultura, Ernest Urtasun. Es verdad. Urtasun, además, tuiteaba sobre Bitcoin. O sea, yo creo que es Sí, sí, sí. uno de los pocos europarlamentarios que se había leído Mica y que Pero intentó influir en esa. hacía food a tope. No, Sí, hacía sí. Los este tweets food eran- concreto. O Sí, sea, sí, este sí, es sí. el que tuiteaba Sí, sí. sobre el exceso de energía y Bitcoin El gasta más que Urtasun. Austria, más que Noruega, todo eso. Sí, sí, es verdad, es verdad. Sí, sí, estaba a Pues tope. Pensaba que ibas a decir Mafo o así, pero es verdad que era no, Urtasun. este que es el que va a descolonizar el Museo del Prado. O sea, este brillante ejemplo de hombre político, de hombre de Estado, era la principal voz contra Bitcoin en el Europarlamento. La principal, no te digo la principal de España, Sí. la principal. Ahora O no sea, se para que deja en veas paz. Por al nivel que suerte, está esto. está con los museos y ya se ha olvidado de Bitcoin, así que, en fin, no sé si es mejor o peor eso, pero... No, bueno, pero sirva como ejemplo. O sea, como ejemplo de qué es lo. O sea, yo hablé, cuando Mica estaba el borrador, yo le di la lata a unos cuantos eurodiputados, concretamente a un par que conocía del PP y además a otros que no conocía, les hice campaña por Twitter y les di la lata. Y me confesaron todos que no se habían leído la ley, que no sabían de lo que estaba hablando, que tenían mucho jaleo. Y no te estoy hablando de gente que haya cogido del Parlamento Europeo al azar. Eran gente que estaba en la comisión pertinente, que no se leen las leyes. Que yo me leí el primer borrador, que creo que eran 350 páginas, y ya el segundo, que eran 400 y pico páginas, dije, a tomar por culo, no me lo leo. No me lo leo. Uso el buscador y busco las partes que me interesen y le dedico lo mínimo. Pues sí, los Yo creo que eurodiputados no solo se se lo leen leyó ni votan. Javier Maestre, yo creo que se lo leyó nada más aquí. Bueno, pues porque es un señor muy sacrificado, pero, pero es que no se lo leen los que lo votan, no se lo leen los que lo redactan. Si le preguntas a Ernest Urtasun, en esa ocasión no tuve la posibilidad de preguntarle, seguro que no se lo ha leído. Se habrá leído el párrafo en el que intentó colar prohibiendo la minería, prohibiendo el proof of work. Pero A ver, entonces, hay que tener en cuenta que todos los verdes estos viven de la teta de pública, ¿no? Y el Urtasun yo creo que ahí lo que hizo fue de mamporrero. O sea, ahí le dijeron, oye, suelta esto a ver si cuela el food medioambiental. Pero yo estoy convencido de que el Urtasun no sabía de lo que estaba hablando. Vamos, pues no es lo el que estudiaba. más, Javier, pues a eso, ahí quiero llegar. El que más sabe de todo el gobierno de España sobre esto es Urtasun. Y sabe muy poco. Ahí está el nivel. Entonces, cuando decía antes Miguel, yo creo que es que los de la Fed y los del Banco Central saben lo que va a ser el futuro y quieren quedarse con nuestros bitcoins, pues yo creo que no. Yo creo que todavía no. No, yo no digo eso, digo que no están tan unificados, ni para bien ni para mal, o sea, como que tienen ideas muy, a veces contradictorias puramente. No conocen el futuro porque no lo conoce nadie, pero que se debaten, es lo que quería decir, igual me he explicado mal, que se debaten entre actitud de verlo como otra fuente de ingresos, digamos, como domesticarlo, digamos, ¿no? Los que son quizá más propicios, o sea, que aparecen más favorables, ¿no? Pues son los regulacionistas. Sí, Bitcoin está muy bien, pero hay que regularlo. Y el sector que es más desconfiado, que es que lo puede ver pues, simplemente porque a lo mejor ni lo entiende, ¿no? Y puede que sean estos boomers o lo que sea y que más bien no, eso hay que prohibirlo. Que ahora en la Unión Europea pues todos son prohibiciones. Iba por ahí, no que lo entiendan, yo estoy de acuerdo con eso, que la mayor parte de y el Urtasun es verdad que es un mamporrero. La prueba está que no ha vuelto a hablar de Bitcoin. Si fuera un tema que de verdad le preocupara o le interesara, pues seguiría diciendo algo, alguna cosa, ¿no? No sé, que estamos evaporando los océanos, alguna cosa de estas. Pero no ha vuelto a decir nada, ahora está otros temas. Es un poco, los políticos es un poco así, ¿no? Se ve que son mandados. Sí, mucha gente que está en las cúpulas, pues hay que reconocer que también son unos mandados, ¿no? Están ahí pues porque han aprendido a saber qué cosas se tienen que meter en la boca, ¿no? Por decirlo de alguna manera, ¿no?
Entonces, pero vamos, a mí me cuesta trabajo pensar o creer que los que han estudiado esto a fondo, no ya los que dan la cara para llevarse las hostias y los millones, ¿no? Sino la gente que está ahí detrás moviendo los hilos, que realmente no se den cuenta de lo que tienen entre manos. O sea, a mí me cuesta trabajo creer eso, la verdad. Pero bueno, en fin, vamos a ver. Pero es que ¿quiénes son esas personas? Es que cuando se habla de quién los que están ahí detrás moviendo los hilos, a mí me gusta intentar Bueno, llegar a un nombre y una pueden ser, cara, ¿sabes? pueden ser burócratas, un segundo escalón, los que preparan los argumentarios, o sea, sí que obviamente, pues yo qué sé, para hacer una cosa como concebir todo esto, las CBDC, el MICA, todo esto, pues tiene que haber gente que sepa de qué habla, ¿no? Pero no son los que están dando la cara, eso simplemente les pasan el argumentario y ya está. Y en todo caso, pues si andan perdidos, pues mejor así, mejor que no entiendan nada, ¿no? No voy a ser yo quien se lo Pues explique, desde luego. exactamente. Yo voy en la línea de lo que dice Miguel, ¿no? Al Utasun le han dicho, oye, mira, te invitamos a dar una charla en Singapur, todos gastos pagados a ti, a tu familia y a tus primos 2 semanas, y tienes que decir que el Bitcoin contamina mucho. Ah, venga, vale, pues venga, el Bitcoin contamina mucho. Y ya está, ya se ha pasado las vacaciones y a otra cosa, mariposa, ¿no? Pero no tiene ni idea. Pero eso es porque alguien le ha dicho, oye, suelta este globo sonda a ver si rula y si la gente me lo compra. Buenísimo, que sigan viniendo, que vamos a mandar más memes y esto se arregla rápido, se desmonta rápido. Vamos quizá a dejar una intervención más, llevamos a hora y media. Si hay alguien que quiera comentar algo, le damos una última. Si no hay nadie más, esto es como en las bodas, que habla ahora, tal. Si no hay nadie más, yo tengo una, y creo que puede ser así una para hacer una pequeña recapitulación del libro y un poco de lo que se ha hablado, de una cosa que se ha hablado bastante en el chat durante estas semanas, y es que se habló de que si la guerra, como se dice en el libro, si al final se ganó por azar o que el azar influyó mucho en el desarrollo de la guerra, y también se dijo que pendía de un hilo, ¿no? Todo el rato, que acabaran ganando los del bando de los small blockers o de los otros. Yo os quería preguntar a los dos, habéis estado también interviniendo un poco en esto, pero para dejar así un poco constancia también en el audio. ¿Qué os parece si el azar tuvo algo que ver y cuáles fueron los momentos así más importantes durante estos 2 años o los momentos así cruciales que penséis que decidieron la balanza? Tú primero, Mel. Sí, estaba muteado. Yo no sé si de hablar de azar, lo que sí creo que fue decisivo fue la torpeza de los big blockers. O sea, los big blockers tenían... O sea, no podemos decir como que esto fuera un resultado predeterminado, previsible. Es decir, no, esto tenía que acabar así. En ese sentido, pues es azaroso, ¿no? Pero sí que hubo movimientos muy torpes porque de principio los big blockers no solo tenían, por decirlo así, mucho más músculo, más dinero, bueno, gente más conocida, brillante, incluso en el ámbito developer, pues algunos de los developers más míticos, grandes exchanges, o sea, no solo tenían eso a favor, sino incluso el argumentario, porque para alguien neutral, pues de primeras, pues parecía razonable decir, oye, que es que esto, si no aumentamos aquí el tamaño de bloque, esto va a colapsar, esto no escala, parecía razonable todo eso. De hecho, nadie discutía eso, o sea, eso era algo asumido, que había que hacer algo, ¿no? Entonces, fue la torpeza, o sea, el ir, probablemente a lo mejor por un exceso de confianza también,
lo que hizo fue ir dando pasos en falso, menospreciando, ¿no? Como dice Sun Tzu en el arte de la guerra, no hay que menospreciar al oponente, pues menospreciaron a los small blockers, tomaron como eran unos mindundis, que no eran nadie, no les ponían cara y ojos, en fin, menospreciaron el poder de la red, la capacidad que tenían los nodos en último término de decidir o no lo que se podía o no se podía cambiar. Todo eso lo menospreciaron, todo eso está muy bien explicado en el libro. Y entonces, pues en ese sentido, yo creo que eso afectó al resultado final, pero no azar en el sentido de que fuera... O sea, yo creo que los small blockers tenían muy claro, de una manera, para mí, insisto mucho en eso, muy asombrosa. O sea, yo creo que fueron verdaderamente visionarios, porque en ese momento tener claras estas cosas era muy, muy difícil. Ahora es fácil porque lo hemos visto empíricamente, ¿no? Lo hemos visto puesto en marcha, incluido todo el tema del poder de los mineros, entonces no se discutía, todo eso, ¿no? Entonces, si la pregunta es, no sé si va por ahí Entropy, si estaba de algún modo predeterminado el resultado, yo estoy seguro que no, para nada. Me encanta este debate. La amenaza es real. Sí, a mí me cuesta porque mira, no soy un especulativo, pero bueno, sí, Félix. No, pues yo en su día coincido casi completamente con Miguel. O sea, yo en su día pensaba que pendía de un hilo, pensaba que había sido David contra Goliat, que los big blockers iban a ganar y que los small blockers estuvieron muy ágiles y muy hábiles y le consiguieron dar la vuelta y que Goliat estuvo muy torpe. Y sin embargo, cada vez lo veo más como, bueno, esto que es un club de lectura, Entropy, seguro que habéis leído Asimov, en la fundación de Asimov, en el segundo libro de la fundación hay un capítulo que es sobre un general, el general Belrios, que es como Belisario en el Imperio Bizantino y está reconquistando todo el imperio y está atacando a la fundación y al final se descubre, se llama La mano muerta el capítulo, porque no tenía forma de ganar, porque su propio éxito iba contra él en la corte. Bueno, me estoy haciendo un lío, pero estoy intentando explicar que cada vez veo más, no la inevitabilidad, pero sí que los small blockers, aunque fueran pocos o aunque estuvieran poco organizados, estaban en la colina, estaban defendiendo desde arriba. La posición de la inmutabilidad y la posición conservadora era la posición más defendible en Bitcoin, porque como hace falta consenso para hacer un cambio, el que está intentando cambiar algo siempre ataca cuesta arriba. Y entonces, en el momento en el que... Y yo esto no lo pensé entonces, al revés. Yo esto, con el tiempo me he ido más convenciendo más de esto, pero yo al principio pensaba, no, hombre, estos son están más organizados, son más ricos, son más fuertes, tienen todo para ganar. Y los otros han ganado, David le ha ganado a Goliat de milagro. Y con el tiempo he ido pensando, no, espérate, David estaba en terreno más alto. David tenía la Onda, que es una tecnología más avanzada. David estaba dándole tortas al otro desde lejos mientras el otro se cansaba. O sea, cada vez he ido más apreciando la fortaleza de la posición de los small blockers. Y la pólvora, ¿no? Que diría Álvaro de María. Tenían la pólvora. Pues tenían una tecnología, tenían una posición muy defensiva, tenían una tecnología superior. Estoy totalmente de acuerdo. Sí, estoy de acuerdo que yo no lo había pensado así, pero tienes razón, claro. La inercia, por decirlo de algún modo, iba a favor de no moverse. Iba más a favor de... O sea, era mucho lo que había que concitar para provocar cambios de esa naturaleza. Es verdad que estuvieron a punto porque consiguieron muchísimo apoyo, pero no fue suficiente. No fue suficiente. Y luego entraron... Claro, duró mucho tiempo. Grande. Claro, duró mucho tiempo también y eso permitió también que los que al principio lo veían claro, sobre todo los mineros,
poco a poco, y también ahí, mira, Ethereum, que hemos hablado antes, también cumplió su rol, eso se ve en el libro también, digamos, contraejemplos. Y claro, los mineros son los que tenían más, no los únicos, pero los que probablemente tenían mucho skin in the game. Entonces, no era un juego para ellos. O sea, de momento dices, sí, claro, bloques más grandes, así ganamos más comisiones, tal. Parecía buena idea. Pero luego cuando empezaron a ver lo que significaba, lo que suponía un hard fork hostil, que eso podía devaluar completamente su modo de vida, su negocio, pues les entraron muchas dudas. Es decir, que el tiempo también jugó a favor, yo creo, de los small blockers. O sea, el alargar, a veces, ¿no? Resistir es vencer. O sea, el alargar la batalla, creo que también. Pero lo que dices yo creo que es clave, Félix, que es verdad que eso se minusvaloró, que, por decirlo de algún modo, la carga de la prueba estaba del lado de los big blockers en el sentido de que tenían que hacer que luchar cuesta arriba, efectivamente. Sí, estaba bien vista esa metáfora. Y el tiempo juega a favor, claro, porque es que curiosamente ambos bandos se acusaban de no pensar a largo plazo al otro. O sea, los big blockers, como estaban preocupados por la escalabilidad, acusaban a los small blockers de no darse cuenta de que esto no iba a funcionar igual cuando hubiese el doble o el triple de usuarios. Y entonces que no estaban pensando en el futuro, era su acusación. Y los small blockers decían, no, vosotros sí que no estáis pensando en el futuro, porque ¿qué va a pasar con la carga sobre los nodos cuando se multiplique toda la cadena de bloques por tanto y sean no sé cuántos gigas y no sé qué? Y entonces uno estaba pensando a 10 años vista y el otro estaba pensando a 30 años vista. Pero en el corto plazo, el que de verdad tenía el incentivo era para no tocarlo. El incentivo era no tocarlo. Los mineros tenían más que ganar si no se tocaba en el corto plazo y tampoco tenían mucho que perder en el largo plazo. Sí, no sé, la verdad. Sí, aunque también es verdad que en aquel momento no había tanto miedo. O sea, ahora los cambios se tiene claro que no se va a hacer ningún cambio duro, ¿no? Pero en aquel momento había más riesgo de cambios un poco a la ligera, yo creo, pero porque era más pequeño Bitcoin, la comunidad, tal. Pero bueno, en general creo que lo que dices es cierto, que había que vencer una inercia que es la de la inmutabilidad. La inmutabilidad es un concepto que es muy transversal en Bitcoin, ¿no? Que abarca también a la gobernanza, no solo a la blockchain, ¿no? También, sí. Que tienes que poner de acuerdo a demasiada gente, como en cualquier proceso muy horizontal, sin una cabeza, bueno, pues como es por ejemplo el mercado, ¿no? Pues el mercado, pues no hay nadie ahí que ordena, que manda, y entonces es muy complicado ganarte ahí. Exacto, sí. Entonces, pues aquí, pues también, eso va en contra. En otros modelos más centralizados, pues basta convencer a la cabeza, ¿no? A la jefatura o lo que sea. Un poco como pasó con la Fundación Ethereum, ¿no? En su momento. O como pasará con las CBDCs cuando haya que cambiar las reglas. Eso es. Bien, me ha gustado mucho estas últimas reflexiones, analogía que has hecho, Félix, también, sumada a porque estuvimos hablando también en el chat que Miguel comentaba sobre la baja preferencia temporal de los small blockers. Así para cerrar ahora, ¿qué os parece? Porque últimamente, con los periodos así de peak de fees que hemos tenido otra vez y tal, ¿no veis alguna narrativa que también vacía, no sé? A veces me parece que es como se tiene que hacer algo ya, otra vez, ¿no? Que decimos, a ver, frenemos, vamos a esperar un poco. ¿Cómo veis la situación actual? Y así para cerrar, y luego ya nos despedimos. Perdona, Entropico, ¿la situación actual con qué? Que me he perdido Sí, una palabra. ¿cómo veis la situación actual cuando a las fees han pegado otra vez el pico? Que hay alguna narrativa de que se tiene que hacer algo ya, otra vez como un poco de prisa, ¿no? Para intentar bajar las fees. ¿Cómo veis esto? ¿Recuerda un poco viejo debate época? También.
Sí. Sí, viejo. Ese es cíclico. Sí, pensaba, sí, pero con lo de los ordinals, yo ahí es que estoy menos al tanto, pero con los fees es que eso ya lo hemos visto, sí, periódicamente. Bueno, de hecho, ese periodo en concreto hasta se... Bueno, no es algo que se demostrara, pero se sabe que se provocó muchísimo spam para saturar para retrasar las confirmaciones y hacer que subieran las fees y entonces pues un poco como una profecía autocumplida, ¿no? Como hay que hacer algo ya porque fijaos cómo se disparan las fees. Bueno, lo estáis disparando vosotros con el spam, tal. Luego todo se calmó, ¿no? Se vio que era algo artificial. Pero bueno, que eso ya lo hemos vivido y eso, bueno, pues es un debate que está siempre ahí y que yo creo que no nos debe agobiar. Desde luego eso sí que es circunstancial, no dejan de ser un mecanismo de mercado, el de cómo se establecen los precios de las comisiones y sería un error que no se va a cometer, que hacer cambios solo porque en un momento dado incluso aunque fuera de una manera que no fuera circunstancial, puntual, sino que tendieran a subir las fees, pues bueno, tiene sus aspectos negativos para los usuarios, que iba a ser más costoso. Hay que educar bien a los usuarios. Yo siempre digo que es más importante, más que los miles de millones de usuarios, tener usuarios conscientes que valoren lo que es escribir en la blockchain, que es algo muy valioso, que es escribir en piedra de una manera inamovible que no es posible en ningún otro medio, y entonces que se entienda que eso tiene que ser necesariamente costoso. Y luego, pues tiene el aspecto positivo para el incentivo minero y todo eso, ¿no? En fin, yo vamos, eso preocupación cero, o sea, y desde luego no debe llevar a tomar decisiones y en eso pues fue un buen aprendizaje todo aquel periodo. No debe temas circunstanciales nunca deben llevar a adoptar medidas técnicas digamos, irreversibles, ¿no? Totalmente de Buenas acuerdo noches. con Miguel en eso. No hay que dejarse llevar por el pánico, sobre todo porque yo quiero pensar que incluso si esto es un ataque y si es spam y si es malintencionado, que puede que no lo sea, porque nunca hay que dejar de lado ¿cómo es? El Hanlon's Razor, Sí, la navaja que de Occam, ¿no? no, la navaja de Occam no, la otra, la La navaja de de Hanlon, Hanlon. la de Hanlon, sí, De la de Hanlon, Hanlon, sí. que sea incompetencia y no maldad, pero bueno, pongamos que es maldad. Eh, Algo les está costando. Puede que recuperen parte porque los mismos mineros con los que tienen un trato tal, pero algo les está costando y el presupuesto se les acaba y se ve porque no son capaces de mantener. Yo miro mucho el mempool y los picos que hemos tenido en los últimos meses de fees de por encima de 50, 60, 70 satoshis per byte dura muy poco tiempo, ¿eh? Eso sale caro. Y ahora estamos de vuelta a 25 satoshis per byte, que no es ideal, que para transacciones complejas como las de multifirma y tal, sale un poquito caro, que deja fuera mucha gente. O sea, empuja para empezar a todo África y a toda Sudamérica, lo empuja a Lightning directamente. Olvídate de hacer transacciones para nada pequeño on-chain. Pero quiero pensar que no es permanente y que vamos a poder tener mucho tiempo, años, para reflexionar cómo hacer la escalabilidad y desde luego nada de pánico y nada de dejarse llevar por estas cosas. Sí, yo quería aportar, buenas noches, que me he incorporado tarde y me he perdido, creo que la gran parte de la conversación, que me ha parecido muy interesante. Y saludaros a todos y decir que me ha parecido muy esencial la idea que ha recalcado Félix, de que básicamente es eso, ¿no? Es luchar contra la inercia, lo que apuntaba Miguel, ¿no? Estabas en la posición defensiva y que siempre todo hay que mirarlo desde un sistema de incentivos. Y que básicamente Bitcoin, más allá de ser una moneda, de ser un sistema de pagos o de todo lo demás, para mí, sobre todo, lo que es un protocolo para alcanzar consenso. Entre partes que no confían en ellas. Me parece que es sobre todo. Y básicamente cómo funciona está fuera de... Es como una magia que está fuera incluso de las matemáticas, de la teoría. O sea, es más como un sistema de teoría de juegos que está
alrededor de Bitcoin, ¿no? Como un aura que tiene. Y de eso que hablabais de como la tercera intentona ahora con toda esta movimiento de fees altas y de que se vuelve a activar el discurso de hay que hacer algo y de tal y de cual. A ver, yo pienso que, o sea, el tamaño del bloque no es inamovible. Yo pienso que en algún momento dado la tecnología, como sigan evolucionando el ancho de banda, la capacidad de proceso y tal, es posible que se pueda mover, pero desde luego que es una solución que es trivial tomarla en un momento y se puede terminar y en algún momento, pues yo en un tiempo intenté hacer una gráfica de calcular como un índice de lo que es el precio el precio de la capacidad de computación, del ancho de banda, todo meterlo en un índice y compararlo, ¿no? Y lógicamente ese índice pues va más. Eso quiere decir que en algún momento el sentido del tamaño de bloque de 1 mega pues deje de tener sentido, pero intentar escalar ahora sí con eso, pues lógicamente es una solución, la peor, no es una solución ni siquiera que se plantee un ingeniero, ¿no? Básicamente hay que buscar otras formas, pero que me parece que no es inamovible. O sea, que en algún momento tendrá sentido. Pero vamos, que no es una solución, o sea, no es lo más sencillo. Están poniendo en el chat cosas sobre Bitcoin Notes, que entiendo que es la versión que programa Luke Dashir Jr. y que no sé si ha metido dentro de Notes, y Ocean Mining creo que también usa Notes, y creo que son los que han metido algún tipo de filtro de spam. Y bueno, viene al tema que tratamos, ¿no? Es un cambio, pero es un cambio en su nodo. Y sí, la verdad es que no entiendo qué pasaría si se extendiese esto exactamente, pero vamos, es un cambio de protocolo, creo. Pero bueno, que estoy de acuerdo con... Básicamente sería un cambio en la implementación que hacen ellos del protocolo, no en sí, no en el protocolo, sino en su implementación, que es lo que es básicamente Nodes, ¿no? Eso es. Muy bien, chicos. Me parece un cierre fantástico para estas dos sesiones. Me hace mucha ilusión también que para este cierre se ha pasado Rotterdam aquí. Y Félix, muchas gracias por pasaros por aquí, por estas dos sesiones, por todo el conocimiento que nos habéis regalado. Creo que hemos dejado un documento ahí sonoro que va a ser un complemento muy bueno para la gente que se lea el libro en el futuro. Muchas gracias. Gracias, Entropy. Gracias a todos. Gracias. Y nada, gracias a todos también los que habéis dado feedback sobre el libro ahí en el grupo. Nos alegramos mucho que os haya servido para entender un poco más este pedazo de este trozo de la historia tan importante para el protocolo. Y nada, nos vemos en un par de semanas otra vez aquí en vivo y empezamos el mes que viene en Internet del Dinero. Nos vemos pronto. Chao. Chao. Adiós.